Voy a presentaros de lo que vamos a hablar hoy. Mirad, hoy vamos a hablar del mindfulness. Es una palabra muy extendida últimamente y he sabido que tiene mucha relación con el mundo de la espiritualidad, de la meditación y parece de hecho algo un poco esotérico, pero nada más lejos de la realidad. Es muy alcanzable y lo podéis hacer desde hoy mismo. Mirad, vamos a presentar el guión de hoy. Vamos a hablar un poco de qué es el mindfulness. Hablaremos un poco también de qué han sido sus antecedentes y por qué está aquí hoy en día. Luego, qué impacto tiene en la salud y qué corporaciones lo usan hoy en día. Y finalmente hablaremos de los beneficios de la práctica y cómo podemos empezar a practicarlo. Bueno, para empezar, el mindfulness está muy relacionado con la respiración. De hecho, su propia palabra lo que viene a indicar es conciencia plena o una conciencia que no juzga la realidad que la envuelve. Es como estar en un sitio, pero yo simplemente estoy, no hago nada más. ¿Y esto de dónde ha venido o por qué está aquí? Pues todo esto tiene su raíz en lo que viene a ser el budismo zen. En el zazen o postura de meditación sentado que se practicaba o se practica hoy en día también, ahí lo que se busca de algún modo es estar sin alterar la realidad. Con la tradición zen, lo que se busca es seguir un método, un sistema, pero con el mindfulness se ha reinventado para hacerlo un poco mm, más asequible para las personas que no tenemos tanta experiencia. Pero claro, viene siempre la misma pregunta, ¿qué es? ¿Qué es? Pues bien, de alguna forma, antes de hablar de lo que es, vamos a ver o lo que no es, o cómo sabemos que lo vamos a necesitar, más o menos, en menor medida. Al final, lo que tenemos que tener en mente es que es una persona que no practica la meditación, digamos, el mindfulness de una forma continuada, ¿qué síntomas puede presentar? Bueno, aquí en pantalla lo que vemos es distintos perfiles de personas que están lo que vendríamos a llamar estresados, que no es otra cosa que estar por encima de hacer algo que está por encima de nuestras capacidades, bien sea por trabajo, por exceso de tareas o por tener poco tiempo, mucha prisa. Todo esto es el querer hacer algo que está por encima de nuestras capacidades. Y estos son síntomas de que lo que debemos hacer es parar. Parar y, si podemos, también tomar conciencia de qué está ocurriendo. Entonces, lo que vamos a combatir con el mindfulness principalmente, y para eso, y adelanto para qué nos va a servir, es para combatir el estrés. Entonces ya el primer mensaje que lanzo ahora mismo es, si tú te sientes que tienes prisa, que tienes muchas tareas que hacer, eh, que te sientes angustiado, angustiada, nervioso, nerviosa, entonces ahí es la señal de que debes intentar mindfulness, debes intentarlo ahí. Bien, ¿y cómo vamos a empezar a hacerlo? Aquí en la imagen vemos personas sentadas de una forma un poco extraña, que solemos decir con las piernas cruzadas y con palmas así con forma de oración o de meditación, pero no más lejos de la realidad. Es decir, tú puedes elegir la forma que más te convenga. Porque al final, mirad, mindfulness y de hecho meditación, pero eso ya hablaremos más adelante en otro vídeo, es una actitud, no es otra cosa que una actitud. Pero claro, es verdad que para tener un hábito y para tener esa actitud de que tener un hábito, para tener un hábito hay que tener una configuración de cosas cuando se pone uno a hacerlo. Por ello yo os digo, elegid la forma que más os convenga. Si os va bien estar sentado de una forma diferente, para vosotros de algún modo entrar en esa tesitura y desconectar de lo demás, perfecto. Pero se puede practicar en una silla, se puede practicar en la cama tumbado,
elegid la que más os convenga, pero eso sí, que sea siempre la misma o muy parecida. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues lo primero que haremos, de hecho, si quieres, pruébalo ahora mismo mientras estoy hablando yo aquí en el vídeo. Puedes cerrar los ojos o no, lo que quieras. Es mejor al principio cerrarlos, pero se puede hacer sin cerrar perfectamente. Y lo que tienes que hacer es prestar atención a la respiración. Cuando me refiero a prestar atención a la respiración, lo que me estoy refiriendo, en cierto modo, es a observarte. Observarte tradicionalmente las fosas nasales. De hecho, la tradición también dice que puede ser un poco más abajo de las fosas nasales, que es por donde notas que pasa el aire. Pero en cualquier modo, siéntate respirando. Tú tienes que estar en la postura cómoda. Pues la espalda sí que es verdad que cuanto más recta mejor, pero no le des mucha importancia ahora. Simplemente estés cómodo, cómoda, y párate un momento, observa la respiración, observa tus fosas nasales y seguramente notarás el paso del aire. Ahora lo que estarás intentando, seguramente, es alterar tu respiración. Me refiero a respirar más largo o más profundo, pero nada de eso. Eso no sería mindfulness como tal. Eso sería un ejercicio de respiración. Acuérdate que mindfulness es simplemente atención. Atención plena, sí, pero es atención, no es acción. Solo es observar. Es difícil, es tedioso, puede ser incluso aburrido, te desesperas. Sigue observando y no intentes alterarlo. Fíjate cómo te sientes. Puede ser que incluso aflore decir, quiero hacer, quiero hacer, quiero hacer. Bueno, eso, si te está apareciendo ahora mismo, eres tú, en todo caso. Y es bueno que aparezca. Es más, conforme de fuerte sea la evolución en la meditación mindfulness, es porque más te enfrentas a tal y como eres, a esas sensaciones. Bien, de momento vamos a detener un momento esta pequeña toma de contacto. Puedes abrir los ojos si, si los habéis cerrado y vamos a continuar un poco. Mira, vamos a hablar un poco de una técnica que puede ser un poco más sencilla, quizás ahora al principio. Consiste en inhalar contando hasta 7 y exhalar contando hasta 11. Mirad, cuando se empieza con las meditaciones, habrás visto que es muy difícil, pero que muy difícil, hacerlo tal como describe la palabra que tiene que ser. Solamente presta atención. Solemos querer hacer algo y solemos observar además que tenemos una vorágine de pensamientos y de sensaciones que es imposible estar, vamos, ni 5 minutos y casi que 10 tampoco. Es imposible. Por eso se incluye normalmente antes un ejercicio de respiración, que es opcional, pero es recomendable porque al fin y al cabo, somos inexpertos y usamos esta herramienta para un poco pedalear con otras cosas. Bien, lo que vas a intentar ahora, y lo vamos a hacer, de hecho lo vamos a hacer ahora. Yo contaré hasta 7 y tú inhalarás mientras yo cuento hasta 7 y al exhalar contaré hasta 11. Y lo harás también. Y vamos a hacerlo unas cuantas veces. Bien, entonces cerramos los ojos. Primero respira normal. Como he dicho antes, observarás que tienes una respiración determinada. No, ahora no tienes por qué alterarla aún. Sí que es importante un poco que estés cómodo, porque ahora sí que vamos a respirar de una forma determinada. Ahora toma una respiración profunda. Exhala. Vale, y empezamos a inhalar en 7. 1, 2, 3,
4, 5, 6 y 7. Y ahora exhala en 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y respira normal. Si no llegas a 7 o no llegas a 11, no te preocupes. Hasta donde llegues, retienes un poco el aire. Y si aún así tampoco llegas, exhalas a tu ritmo lo más lento que puedas. Vamos a volver a repetir. Primero respira normal. Ahora toma aire profundo. Haz una respiración profunda. Exhala profundo. Y vamos a contar en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y exhala en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Respira normal. Cuando respiramos normal, observamos nuestra atención. Nuestra atención, ¿cómo está? ¿Más dispersa? ¿Menos dispersa? Bien, y ahora la última vez, respira primero normal. Ahora inhala profundo. Exhala profundo. Y vamos a contar. Inhala en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y exhala en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Respira normal. Puedes abrir los ojos. Observa las sensaciones. Bien, poco a poco vamos a avanzar un poco con la presentación. Hemos visto la técnica 7-11, pero ¿qué pasa? Vale, es decir, como hemos dicho, una técnica de respiración precede al mindfulness y suele ser bueno. De alguna forma es como una catalización de la práctica. Porque si te das cuenta ahora, ¿cómo te sientes? Esta pregunta nos la haremos con frecuencia a lo largo de los vídeos y es el motor fundamental de la conciencia y del mindfulness. ¿Cómo te sientes? Mira, al final hay una gran diferencia entre el antes y el después. Cuando antes de practicar mindfulness, lo que nos pasa es que no tenemos tiempo para nosotros realmente. Tenemos tiempo para todo menos para nosotros. Tenemos tiempo para dedicarlo a todo lo demás. Pero bueno, cuando empezamos a hacer mindfulness, empezamos a tener tiempo para nosotros. Y justamente ahí es cuando priorizamos lo que nos sienta bien de lo que nos sienta mal. ¿Por qué? Porque al final lo que nos sienta mal o no nos sienta bien es el sobrepensar y sobre todo el estar en las preocupaciones, simplemente recibiendo los ataques de estas sin hacer nada. Pues cuando empezamos a hacer mindfulness, dejan de tener tanto impacto en nosotros. Eso es algo que iremos descubriendo. Pero bueno, entonces, ¿cuáles son los componentes del mindfulness? Mirad, ahora vemos en pantalla 3 cosas que son muy importantes. Debemos recordar que la atención al momento presente, esto es de lo que va el mindfulness. Pero aún no tenemos por qué llegar a ello. Empezaremos primero prestando atención a la respiración y luego ya iremos ampliándolo alrededor nuestro. O bueno, puede ser que cuando ya hemos acabado la práctica tengamos esa habilidad un poco más despierta. Pero lo que sí que es fundamental y debemos recordar es de no rumiar y de no estar en las preocupaciones, de no estar en el deseo, que se llama también. Simplemente mindfulness es estar en lo que tengo que estar. Si tengo que
escribir una carta, la escribo. Si tengo que escribir en un ordenador, lo escribo. Si tengo que escuchar a alguien, lo escucho. Si tengo que conducir, intento no pensar mucho y estoy en la conducción. Si tengo que hacer tareas de casa, estoy haciendo las tareas de casa. Si tengo que barrer, estoy barriendo sin hacer nada más. Con eso ya haríamos mucho mindfulness, pero mucho. Bueno, luego apertura a la experiencia. Es decir, observar la experiencia como si fuera la primera vez. Esto es algo que nos viene de la tradición Zen, que es también una forma de decir observarlo con los ojos de un niño. Y debemos creernos un poco niños. De esto lo hablaremos más adelante. Y finalmente la aceptación, porque al final el conflicto, el no parar, las prisas, el ego, todo esto viene por no aceptarnos como somos y no aceptar lo que nos pasa porque no porque queremos cambiar la realidad, queremos cambiarla. Y al revés, cuanto más imperfecta sea, tanto mejor será. Luego, tenemos que dejar pasar, en cierto modo, dejarnos llevar. Pero dejarnos llevar en el... No entendamos dejarnos llevar como el... Vale, voy a ser un dejado. No, no, eso no es así. Tenemos que cuando algo no se pueda alterar o no deba alterarse, buscar otra vía o dejarlo simplemente como está. Y por supuesto, lo más importante, en la vida, en el día a día, hay que tener objetivos. Hay que tener intención, que se llama también. Objetivo en tanto de que quiero ser, me veo de una forma determinada y sé que voy a ir caminando hacia ahí. Y mientras voy caminando hacia ahí, ahí es donde aplico lo demás. Acepto, dejo pasar, también se puede llamar así, y veo las cosas solamente lo que me propongo, sin buscarme el conflicto en mi interior, sin sobrepensar, sin dejarme arrastrar por los deseos, sin tomar vías que pueden ser nocivas. Eso sería. Y ahora a continuación voy a presentar una técnica que también está muy bien, que puede complementarse en lo demás. Mirad, cuando hemos hecho ese ejercicio de respiración que hemos hecho antes, luego también una toma de contacto con la respiración, también existe porque vamos a ir ampliando esa conciencia, se tiene que ir ampliando. Primero desde la respiración, luego al cuerpo. ¿Cómo lo haremos? Pues una vez hemos hecho esa observación de la respiración, lo que vamos a hacer es a observar distintas partes del cuerpo. Vamos a hacerlo ahora. Mira, vas a cerrar los ojos, si lo deseas puedes no hacerlo, y quiero que observes tus pies. Con la mente quiero que vayas a recorrer los pies, que te acuerdes de ellos un poco, que ellos se acuerden de ti de todo el día. Bien, y vas a ir con la atención subiendo por las piernas, por los tobillos, las piernas hasta las rodillas, luego por los muslos, quizás glúteos también puede ser. Y quédate un rato ahora dando un poco de vueltas así, desde los glúteos, muslos, piernas, pies. Vuelve a subir. Y ahora te vuelves a colocar en los glúteos la atención y vamos a subir arriba. Quiero que primero lo hagas desde la espalda. Subes por la espalda, observa cómo está. Si te duele algo, intenta no darle ahora demasiada importancia. Simplemente estamos observando. Sí que puedes recolocarte mejor si eso sí que puedes hacerlo, pero solamente eso. Y vamos subiendo por la espalda alta, hombros, y ahora le damos la vuelta. Vamos por el pecho y por la barriga. Y cuando llegues a la barriga,
quiero que hagas otra cosa. Si para respirar estás haciendo fuerza con la barriga, no la hagas. Sube de nuevo por el pecho y ahora recorreremos los brazos. Por el brazo, por el antebrazo, las manos. Y regresas desde las manos, el antebrazo, el brazo y subes arriba el cuello, hombros otra vez. Observa si está muy cargada esa zona y finalmente te paras ahí. Y respiras normal. Respiras normal. Ve abriendo los ojos poco a poco. Bueno, y ahora vamos a continuar. Bueno, después de haber observado nuestro cuerpo, esta sería otra técnica, que también se llama el escaneo del cuerpo. Esta técnica, por cierto, es muy buena hacerla tumbado. Incluso antes de dormir, puede ser una técnica perfecta, antes de acostarnos. Bien, vamos a ver los beneficios de la práctica del mindfulness. Huelga decir que las evidencias científicas son muy diversas, pero por nombrar algunas, mejora la concentración, mejora la creatividad, porque claro, al final, si tú paras y dejas que se recargue esa energía, eres más capaz de enfrentarte a otros desafíos. Y por supuesto el bienestar personal, porque claro, imaginaos sin estrés, es decir, vamos, así como en otros. A ver, yo bajo mi punto de vista creo que yo señalaría una cosa muy importante. En el momento en que practicamos mindfulness, reservamos la energía para lo verdaderamente necesario. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nos hace falta esa energía, la tendremos a disposición. Y eso, creedme, es la mayor habilidad que existe. Porque si vamos todo el día por ahí, toda la semana, haciendo cosas, ¿cuándo tenemos la energía necesaria? Pues a veces sí que estará, pero muchas veces no. Porque imaginaos que de algún modo es como si tuvierais un depósito muy grande. Que el depósito es como una fuente que le va entrando como agua de forma constante, como una fuente, como de un río, por ejemplo. Una fuente o un estanque que le va entrando agua y el estanque se va llenando. Solo tiene un máximo porque si nos desborda, bueno, eso no es un problema. El problema es que de esa fuente tú bebes y usas esa agua para hacer muchas cosas, pues para beber, para regar, bueno, y empiezas a coger, coger, coger y estás acostumbrado o acostumbrada a que haya poquito nivel de agua, porque siempre vas cogiendo, cogiendo. ¿Qué pasa? Que cuando hay que hacer, por ejemplo, hay que regar algo que es muy importante regarlo, porque si no es que se va a morir, o se va a morir, o no va a brotar como es debido, o tú estás exhausto, exhausta y necesitas esa agua para ti, bueno, pues tú vas a tomar el agua y te das cuenta que no hay suficiente, porque sale unas gotitas de la fuente que siempre va a estar saliendo, pero no hay suficiente. Tienes que esperarte o distraerte, que eso es otra cosa que hablaremos en otro vídeo. Bueno, pues lo que hace el mindfulness es que cuando no es necesario, tú no gastas esa agua de la fuente, tú la dejas y dejas ese estanque que se llene. Es más, el mindfulness lo que hace es que tú contemples cómo se llena ese estanque y te sientes bien porque lo observas llenarse. Porque cuando no hacemos esto, no somos conscientes de que se está llenando y queremos gastar, creemos que hay un exceso y queremos gastar. Y luego pasa pues lo que nos pasa en el día a día. Pues ese es para mí la mayor habilidad y el mayor beneficio de la práctica. Por supuesto hay otros. Reduce los riesgos de salud, sobre todo riesgo de accidentes y como satisfacción laboral, porque al final el trabajar es lo que más hacemos en nuestra vida, porque hacemos de esto como mínimo 40 horas a la semana, que es mucho, y nos ayuda también
a lidiar con las enfermedades y el estrés. Nos recuperamos antes. Bueno, yo creo que son, bajo mi punto de vista, es de las cosas. Es decir, si hubiera que hacer hábitos en la vida, un hábito obligado sería algún tipo de mindfulness o el mindfulness como tal. Bien, y también enumerar empresas que ya están haciendo esto, es decir, que en el trabajo ya están implantándolo. De hecho, obligado el mindfulness. Aquí hay algunas y está avalado por dichas empresas. Y también es muy importante a nivel de resiliencia emocional porque, por ejemplo, para los estudiantes, un gran problema es el estrés que producen los estudios, la dejadez que produce tener que abordar tantas cosas mentalmente. Pues bueno, esto lo que hace es, como he dicho, esa fuente se va llenando y tú tienes reservas para lidiar con cosas más importantes o más necesarias. Entonces esto lo que hace es que te dé una sensación de resiliencia emocional. Tú creas esa resiliencia, el poder aguantar jornadas de mucho esfuerzo o puede llamarse también mucho estrés. Y luego también está otra cosa muy importante, te hace reconocer tus emociones y cuándo descargarlas, porque mirad, aquí hay otra cosa que hay que hablar. Las emociones, es decir, la meditación, el mindfulness, no elimina las emociones negativas. Eso no es así, no las elimina. Lo que hace es que puedas gestionarlas de otro modo, porque al final esas emociones están ahí dentro, deben de salir de algún modo, pero tú eliges cómo quieres que salgan. Entonces eso es muy importante, cómo descargar los residuos emocionales, es decir, cómo descargar las emociones que no nos gustan, por así decirlo, nos da ese poder de elegir cómo y de qué manera y nos ayuda a conocernos cómo es la mejor manera. Hay gente que lo que mejor le viene es hacer ejercicio para eliminar la ira o cree que descargando su ira digo ira por decir una emoción muy básica que a todos nos puede afectar. Pues no sé, dibujando, por ejemplo, es una muy buena forma de descargar o el estrés. Es decir, nos ayuda a conocernos. Luego vamos a hablar también que una técnica que consta de 5 pasos. Herramienta drama. Mirad, antes de hacer cualquier cosa en el día a día, para hacerlo de un modo mindfulness, porque ver, las técnicas que estamos estudiando aquí, de momento son, digamos, más bien preventivas, como digamos de trabajo constante del día a día, de hábito. Pero esto que vamos a ver ahora es una herramienta para cuando hay un pequeño problema o cuando durante el día quiero hacer algo rápido de mindfulness o que nos ha ocurrido algo que no nos gusta mucho o que nos vemos muy desbordados. Pues mirad, técnica de los 5 pasos. La primera es detenernos. Decir, voy a parar, voy a parar. No, no, es verdad, tenéis que decirte, voy a parar. ¿Y eso cuándo lo tenemos que hacer? Cuando veamos que estamos entrando en un bucle, o vamos con prisas, o estamos muy estresados. Cualquiera de estas tres cosas tiene que decirnos la señal de alerta de detenernos. Voy a parar. Luego, respirar. Entonces, aquí puede ser como tú desees. Puedes aplicar la técnica 7-11, 5-10, respirar. Es decir, lo que tienes que tener en cuenta es inhalar con menos tiempo de lo que es exhalar, o exhalar con más tiempo de lo que es inhalar. Eso lo haces un poco, 3 veces, por ejemplo. Luego, lo que tienes que es que preguntarte qué sientes o cómo te sientes. Y te lo dices. Te hablas a ti mismo o a ti misma. Te lo dices. Luego de ahí surgirán pues esas emociones, pero por lo menos ya las tendrás como, digamos, contenidas en una urna. Ahora tendrás que decidir qué hacer con ellas. Porque claro, al final mindfulness es una urna que nos ayuda a tener una urna para poner ahí cosas. Cuanto más mindfulness haces, pues más grande es la urna y más cosas puedes poner, pero sigues teniendo que hacer algo con eso. Ahí es donde tienes que reflexionar. Y finalmente, actúa de una forma consciente. Cuando ya hayas tenido tu respuesta
observas detenidamente y si tú crees que es la adecuada, la haces. Pero como mínimo tienes que haber hecho esos pasos anteriores. Esta herramienta la tienes que probar ya hoy mismo. Elige el momento adecuado, pero seguro que encontrarás alguno. Bien. Por ejemplo, puedes también probar a escribirlo. Puedes escribir, lo que siento en este momento es, pues estoy enfadado en Pepito porque me ha pasado esto y... O lo que siento en este momento es rabia. O me siento frustrado porque... O si hay algún momento en el que no sientes nada definido, pues también lo escribes. No siento nada en este momento. No siento nada en este momento. Pues ya está, no hay más. Esta técnica también de escribirlo funciona, por ejemplo, cuando terminas el día. Puedes probar a generar ese hábito. Te hace más consciente de tus emociones, tus pensamientos. En otro vídeo hablaremos, porque todo está vinculado y unido, pero eso ya lo veremos más adelante. Esto es otra técnica que se puede utilizar, el escribirlo. Ya para ir terminando, existe también meditación de la amabilidad. De hecho, esto en la meditación budista también existe meditar sobre cosas buenas, no solo sobre el momento presente o sobre la concentración que hay que tener con cosas. Pero insisto que esto no es... esto es mindfulness, propiamente dicho, esto simplemente es una pequeña pincelada de que existe algo más. Cuando tengamos más habilidad del mindfulness, o las personas que sois más expertas, podéis probar a hacer lo siguiente. Cuando tengáis un conflicto con alguien, o con algo, o con vosotros mismos, como he dicho, respirad, observad, ser conscientes de la situación y luego decidid quitarle importancia. Decidid decir, vale, eso es así. O él, de algún modo, tiene ese estado de conciencia y es así. Y hay que creer las cosas como son. La realidad es la que es imperfecta por definición y por naturaleza. Cuanto más medites en la imperfección de la naturaleza, más te darás cuenta que cuanto más imperfecta sea, más belleza tendrá. Eso no significa que tenga que molestarnos. No, eso no es el camino tampoco. Pero me refiero a que si no puedes cambiarlo, convivas con eso y lo veas como algo que forma parte de la belleza de las cosas. Y bien, hasta aquí este vídeo sobre mindfulness. Es una pequeña introducción, espero que os haya gustado mucho y seguiré haciendo más vídeos. Y bueno, no olvides dejar tus comentarios en el canal y bueno, muchas gracias a todos.